Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Continuamos con nuestros cursos de materiales de construcción y ahora vamos a hablar de continuar con los materiales que son prefabricados, sintéticos, y ahora le vamos a dar importancia a estos materiales que son los de construcción en seco. ¿Qué significa construcción en seco? Construcción en seco significa todo aquello que ya viene hecho, que no lo fabricamos, o sea que no es de fábrica en obra. No son morteros, no le echamos agua para preparar el mortero, el cemento, no hacemos la tabiquería de ladrillo o la pared, digamos, con agua, con todo aquello. Entonces, nada de agua, nada de morteros, nada de pegamentos, esto es en seco. O sea, ya viene listo para poder ser montado en el cielo, en la pared, etcétera, etcétera. Depende del uso que le queramos dar. Entonces, esta construcción en seco esencialmente se da en cielos falsos, ¿ya? Y en paredes, tabiques y todo lo que son estos cerramientos verticales. Ahora, hablando de los cielos falsos, por ejemplo, son un sistema de cerramiento interior, ¿no? Basado conceptualmente en generar un cerramiento interior intermedio entre un ambiente habitable y la cubierta, es decir, un entretecho. Si nosotros tenemos una cubierta de calamina, de teja, qué sé yo, de cualquier material de estos, lo que nosotros vamos a ver es que vamos a crear un espacio entre el techo y el cielo, ¿ya? Por decir, el techo es inclinado y nosotros necesitamos un cielo horizontal, entonces creamos esto que se llama cielo falso, que no es lo mismo que cielo raso. El cielo raso es aquel que está aplicado directamente a la pendiente de la superficie de la cubierta. Por decir un ejemplo, bajo la losa, que es recta, revocamos la losa y ese es un cielo. Lo mismo ocurre con el techo, digamos. Si hacemos el techo inclinado al ras de la pendiente de nuestra cubierta, entonces también es un cielo raso. ¿Ya? Eso es importante tomar en cuenta. Pero ahora estamos hablando de cielos falsos, es decir, una cubierta y un cielo que crea un ambiente intermedio. ¿Para qué hacemos esto? Principalmente hacemos esto para poder generar espacios, digamos, con mayor ventilación o mayor calidez o calor, para que el calor se mantenga ahí y no escape por el techo. Esto en la parte ambiental. Luego, en la parte de la infraestructura, nosotros hacemos esto para que por el entretecho caminen todas las instalaciones eléctricas, pueden ser, o sanitarias, dependiendo de eso. Por eso los cielos falsos son importantes. De estos cielos falsos, nosotros podemos construirlos en yeso, podemos hacerlo en obra, pero lo que hacemos en este caso, nuestro capítulo de ahora, es construcción en seco, es decir, cielos falsos que ya vienen listos para ser montados. Para eso necesitamos una estructura que generalmente es de un metal liviano, puede ser un steel frame o puede ser de aluminio, y que está cubierto con baldosas, ¿ya? Que son precisamente el cielo falso. De estas existe una marca muy conocida, sin ánimo de hacer publicidad, que es la marca Armstrong. Armstrong se ha generalizado. Ahora todo el mundo dice cielo Armstrong, ¿no es cierto? Pero no necesariamente es un cielo Armstrong. En ese caso es un cielo falso. Este puede ser de PVC, puede ser de fibra mineral o sencillamente puede ser de poliestireno expandido, el plastoform que le decimos también, ¿ya? Entonces vienen diferentes presentaciones de acuerdo a lo que nosotros vayamos a necesitar, ¿ya? Aquí podemos ver láminas donde tenemos precisamente instalado un cielo falso, ¿ya? Todas estas láminas se instalan, estas baldosas, que pueden ser de hilo de poliéster, pueden ser de fibra mineral, como habíamos dicho, o poliestireno expandido, en estructuras colgantes principalmente, que cuelgan de un alambre de acero galvanizado, ¿ya? Y esa estructura colgante es la que va a soportar nuestro cielo falso. ¿Cómo es esa estructura? Como pueden ver en la lámina, es una estructura de steel frame o de aluminio, que no es otra cosa que rieles por donde se va a apoyar estos cielos. La ventaja de este material es que nosotros podemos desmontarlo para poder revisar las instalaciones o poder ingresar al entretecho y poder ver qué es lo que ocurre. Generalmente
estos cielos, como son, no son autoportantes, es decir, que no se puede caminar por encima de ellos. Ya se han dado casos donde algún técnico despistado quiere caminar por ahí y se cae y se hunde y se revienta el techo. Entonces, en ese sentido, hay que construir estructuras adicionales para poder caminar por allá. Eso ocurre, por ejemplo, en las instalaciones eléctricas, cuando colocamos los racks o las escalerillas estas que van horizontales, ya por donde camina todo el cable, todo el ducto que ha de ser de instalación eléctrica, ¿ya? Entonces, en este caso, como ustedes pueden ver, ¿ya? El acabado es como el material lo indica, puede ser liso, puede ser poroso, ¿ya? O puede ser directamente perforado, ¿no? Dependiendo de la textura que nosotros queramos darle. Ahora, últimamente están apareciendo cielos falsos, por ejemplo, con pinturas, con acabados, digamos, de láminas ya incluidas allí, con dibujos ya estampados, puede ser con pinturas, incluso con motivos, hasta se puede ver grabada ahí el cielo de la Capilla Sixtina, pero el cielo falso, pero eso es meramente decorativo. El material como tal es el que ya habíamos mencionado, que generalmente es el mismo material el que proporciona el color y la textura de la vista de este cielo, ¿ya? Es ideal para oficinas, para ambientes, digamos, donde se ha de trabajar, que no son muy domésticos, aunque últimamente se está utilizando bastante con fines domésticos, ¿ya? Entonces, tomar en cuenta eso. ¿Qué ventajas tiene este cielo? La ventaja es que bloquea el sonido, es acústico y térmico, ¿ya? Tiene también la absorción del sonido, en este caso, cuando nosotros queremos generar un ambiente, digamos, acústico, y también cuando queremos bloquear el sonido, digamos, del piso, del departamento, la oficina, del piso que está encima, ¿no? Para que no se sientan las pisadas y todo el ruido que se hace ahí encima. Entonces, este cielo falso bloquea eso. A su vez también es acústico, ideal también para cabinas de sonido, de grabación, etcétera, etcétera. Absorbe el sonido de una manera excelente, ¿ya? Entonces, tenemos nosotros que la mayoría de estos productos, que también son llamados plafones, ¿ya? Tienen una clasificación entre 30 y 35, ¿ya? De estos, por ejemplo, es la calidad alto o bajo, ¿no? O sea, de la gama alta, gama media, gama baja, ¿ya? Absorben el sonido que habíamos dicho, ¿ya? Y lo bueno de estos materiales es que están hechos generalmente de material reciclado, ¿no? Como la fibra mineral, como el poliestireno expandido o también como en este caso los residuos del PVC, ¿no? Se lo vuelve a reconstituir y se construye y se fabrica ese cielo falso. ¿En qué consiste? Son baldosas cuadradas o rectangulares o de la forma que se vaya a requerir, que van colgadas en estas estructuras que ustedes pueden ver también en las fotografías que les estoy compartiendo, ¿ya? Entonces, esas son las grandes ventajas de este material. Por otro lado, una de sus grandes ventajas es que es bastante luminoso, es decir, que por su textura y su color hacen que el ambiente, cualquiera sea bastante luminoso porque tiene una refractancia a la luz que es igual, muy alta, ¿ya? El porcentaje de luz que llega a la superficie del plafón, o sea, nuestro cielo falso, se refleja en la habitación para crear un espacio mucho más luminoso. O sea, cuanta más alta sea la refractancia de la luz, más luminoso va a ser el espacio. Y esa es una de las ventajas de estos cielos precisamente, ¿ya? En ese sentido, por ejemplo, existe una variedad que no solamente es de este tipo, la que viene con la estructura y son baldosas. Además de este, tenemos nosotros el cielo falso que es de cartón y yeso. El cartón y yeso, por ejemplo, que también es llamado drywall por su nombre genérico, muro seco, también se lo puede colocar horizontalmente como un cielo falso. Cuando hablemos del drywall o cartón yeso, vamos a hablar específicamente de las ventajas que tiene este material. Continuamos ahora, por ejemplo, con los materiales estos que les estaba comentando, que todos son de construcción en seco, ¿ya? Al hablar de construcción en seco, como ustedes pueden ver, tenemos también las paredes, tenemos los cielos y tenemos
estos mismos paneles con los que se puede crear, construir cornisas, molduras o cualquier otro elemento, digamos, que sea para utilizar en la construcción. ¿Ya? Ahora vamos a ver, por ejemplo, lo que son los muros drywall, que se dice, o sea, las paredes de yeso. ¿Ya? En este caso tenemos, por ejemplo, que el cartón yeso o drywall son paredes hechas con una estructura igual de steel frame, o sea, metal liviano, que generalmente es un galvanizado muy delgado o aluminio, y hemos visto lo que es el galvanizado, ¿ya? Y que se coloca en seco con tornillo. De ahí su nombre también, que todo es seco, dry wall. Nada de agua, nada de cemento, nada de mortero, y por ende es una construcción muy limpia. ¿Ya? En nuestro mercado todavía está siendo resistido a ser utilizado con fines domésticos. Generalmente se lo hace para dividir oficinas, ambientes de oficinas. ¿Por qué? Porque se considera que es un material fácil de colocar y fácil de sacar. Lo que no ocurre con una pared de ladrillo, que para mover una pared de ladrillo tenemos que demolerla, ¿no es cierto? Entonces aquí tenemos ejemplos de las paredes de cartón yeso o drywall, ¿no? Estas suelen utilizarse igual en forma de placas o paneles, ¿ya? Y estos son elementos, digamos, de cartón. Al medio tiene un yeso o celulosa y otra capa de cartón. Entonces es como un sándwich recubierto, el yeso recubierto de dos capas de cartón, como ustedes pueden ver también en las fotografías y en las láminas que les estoy compartiendo, ¿ya? El trabajo mecánico de este material es solidario entre sus componentes, aprovechándose la buena resistencia a la compresión del yeso, como habíamos visto, ¿no es cierto? Y la buena resistencia a la flexión o tracción que le da el sándwich de cartón. O sea, el cartón con el yeso trabajan solidariamente tanto a la tracción como a la compresión. O sea, tiene unas propiedades mecánicas igual óptimas como para ser utilizadas en la construcción. Otra de las ventajas de este material, al igual que el cielo falso, es que no son abrasivas ni combustibles, y mucho menos, obviamente, inflamables. De darse un incendio, ¿no?, o algún accidente de estos elementos, estas paredes, no se van a quemar. En principio van a recibir el calor, todo eso, pero no van a crear llama, no van a hacer combustión, como cuando se quema la madera o el papel, ¿no es cierto? Estos directamente se van a ir a mucha temperatura, desintegrando, igual que el poliestireno expandido y el polietileno y todos los otros materiales sintéticos de los que habíamos hablado. Por tanto, es muy práctico, es bastante fácil de colocar y de instalar. No olvidemos que son marcas. Drywall es una marca y Armstrong es otra marca, pero se ha convertido, como les decía siempre, ¿no?, como hablar de hoja de afeitar, ahora se dice Gillette, pero en realidad es una hoja de afeitar, ¿no? Lo mismo con el alucobond o con las placas de aluminio compuesto, ¿ya? Entonces luego les voy a compartir también, además, independientemente de esta clase, un dossier de fotografías y catálogos de este tipo de materiales. Entonces los dejo con estos videos que los estamos compartiendo, ya con los créditos respectivos a las empresas proveedoras y fabricantes de estos materiales.